Trabajo y la Seguridad Social, quien nos va a hablar de la prueba electrónica en el juicio laboral. En segundo lugar, es el doctor Irilo Campuzano, subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes, quien nos va a hablar sobre cómo reclamar indemnización por despido y rubros conexos durante el mal llamado periodo de prueba. Y en tercer lugar, el doctor Eduardo Viale, juez del Tribunal de Trabajo número 2 de aquí de San Nicolás, que nos va a hablar sobre aspectos procesales del fallo Barrios de la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires. Doctor, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, breve los agradecimientos al foro, a mis amigos Diego y Cati, al Colegio San Nicolás y bueno, a los que están acá presentes un viernes tan tarde. Muchas gracias. Bueno, el tema que se me asignó y del cual me ocupo hace un tiempito es el tema de prueba digital dentro del juicio laboral o del proceso laboral. Todos sabemos que durante estos últimos años ha existido una evolución tecnológica que ha explotado y eso ha generado cambios en la sociedad, cambios en la forma de trabajar y cambios inclusive en la forma de comunicarse, empleadores y trabajadores, en la forma de desempeñar las tareas y en lo que tiene que ver con cómo se efectúa el trabajo en las empresas. Estos cambios, verificados en la realidad, evidentemente van a producir cambios en la forma de acreditar hechos en juicio. Fundamentalmente lo que observamos básicamente es un poco la extinción del papel y la generación de un montón de documentos informáticos o digitales, un montón de pruebas digitales de la cual debemos hacernos cargo todos los operadores del derecho laboral. Este cambio en el soporte obviamente produce, bueno, quienes veníamos algunas canas, siempre produce resistencia, el cambio, el acomodarse a nuevas cuestiones que no están legisladas, cuestiones que debemos plantear como nuevas, debemos vencer la resistencia del tribunal para que sean tratadas, etc. Pero creo que el enorme abanico de posibilidades de la prueba digital amerita el esfuerzo. Fundamentalmente tenemos que saber que un instrumento o documento electrónico es el archivo. Es el archivito con los ceros y unos de la clase que sea. Un Word, una foto, un video, un posteo, una página. El documento es el archivo. Después, como nosotros lo visualizamos, vemos el documento se representa y para ser inteligible necesitamos algún aparato, fundamentalmente una PC o un teléfono, que nos lo haga entendible, que esos 0 y 1 se tornen en una foto, en caracteres, en un video, etc. Pero el documento en sí es el archivo. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque al ofrecer prueba documental y sobre todo, bueno, ustedes tienen alguna norma al respecto, pero al participar de la naturaleza de la prueba documental, la prueba o evidencia digital debe ser ofrecida en la oportunidad y con las formalidades de la prueba documental. Son documentos. Bien, esto lo digo porque, bueno, en mi jurisdicción no hay norma específica sobre la cuestión y al participar de la prueba documental esto debe ser ofrecido necesariamente en la oportunidad de la demanda. Y no solamente ofrecido, sino debidamente individualizado y atribuido en caso de que la documental sea de la contraparte. Como características de la documentación de los documentos digitales o de la prueba electrónica, se habla, yo puse acá las más salientes, es volátil, es modificable, es clonable, es rastreable, es identificable. Básicamente lo sabemos, todos durante esta jornada han mirado el celular, han creado evidencia digital, han creado archivos, documentos, etc. Ya sabemos lo que es un documento, cómo puede ser modificado, clonado, copiado, borrado, alterado, etc. Y acá quiero detenerme en las particularidades de nuestra disciplina, porque existen varias obras sobre la cuestión de la prueba informática o digital, pero muchas de ellas son obras genéricas de derecho civil y comercial, de las cuales recomiendo Prueba Electrónica de la Ley, un libro que ya tiene unos añitos, pero es un excelente trabajo de Viale y Ordóñez.
Después tenemos desarrollo dentro de la doctrina penal, sin duda, inclusive hemos podido seguir por la televisión casos que se han terminado resolviendo con un celular, todos recordamos a los Rayos de Pinamar. Y después tenemos la evidencia digital o electrónica que puede existir o generarse en materia de derecho laboral. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque los hechos a probar en las distintas clases, en las distintas disciplinas, va a ser diferente. Y en eso tiene que diferir también la forma en que nosotros los ofrecemos y la forma en la cual se valora. Fíjense que en derecho civil o comercial probablemente estén intentando aprobar contratos o consentimiento o voluntad o determinadas condiciones en algún documento electrónico. En materia de derecho penal tiene que llegar nada más ni nada menos que a la certeza para condenar a alguien o a la duda para absolver. En cambio, en materia de derecho civil, nosotros fundamentalmente lo que vamos a intentar probar son hechos que se verifican en la vida real, hechos constitutivos del contrato de trabajo, jornadas, lugar de trabajo, modalidades contractuales y bueno, cualquier otro tipo de hechos que tenga que ver con el caso que hemos planteado. En el caso de accidentes o enfermedades, también puede ser el acaecimiento de un accidente, etc. Entonces, digo, los hechos a probar son diferentes. Los laboralistas trabajamos con la realidad, no ni con instrumentos ni con delitos. Y eso tenemos que tenerlo debidamente en cuenta al plantear cuestiones que tienen que ver con la prueba digital. ¿Y por qué digo esto también? Porque siempre tenemos que pensar no solamente en el registro deliberado o nuestra voluntad de crear documentos. Nosotros cuando sacamos una foto con el celular, queremos sacar una foto y estamos creando un documento digital. Lo mismo cuando filmamos un video, cuando escribimos una demanda o cuando escribimos algo y lo guardamos en un Word o cuando hacemos un Excel. No hay duda, estamos creando un documento. No para que sea prueba, pero estamos queriendo crear un archivo o documento electrónico. Pero también hay otro sinnúmero de documentos o evidencias que se crean independientemente de nuestra voluntad de crearlos, inclusive muchas veces sin que sepamos que existen o que se están creando. Hablo nada más ni nada menos que de todo tipo de logueo, de toda la actividad en PC o en celular que se hace diariamente, entre las cuales podemos citar, por supuesto, bueno, este es un capítulo aparte, pero por supuesto podemos citar la geolocalización de nuestros celulares, que si tenemos activada la ubicación, nos va a decir dónde estuvimos todos los días en los cuales tuvimos activada nuestra ubicación. Entonces quiero decir, no solo tenemos que pensar en aquellos documentos que nosotros decimos, bueno, creo, guardo y tengo, saco la foto, sino en todos aquellos documentos que el trabajador en su desempeño laboral va de alguna forma creando o en los cuales va interviniendo. Acá también hago un pequeño paréntesis respecto de la necesidad de ofrecer y de que esta prueba sea aceptada, sin poder aceptarse como excusas ni que es muy moderna, ni que no está legislada, ni que no se sabe cómo se puede producir. Ustedes saben que en todos los códigos procesales, insisto, ustedes tienen disposiciones específicas respecto al 15057 desde 2018, si bien ha empezado a regir hace poco. En los códigos procesales siempre se habla de los medios clásicos de prueba, famosa testimonial, confesional, pericial, etc. Y dice siempre, u otros medios que el juez verá cómo se producen. ¿Y esto por qué es importante? Porque existe un derecho constitucional a probar. El derecho de defensa en juicio comprende el derecho de los justiciables a probar los hechos que alegan en juicio. Por eso no pueden admitirse denegaciones de la producción de la prueba cuando tenga un derecho constitucional a intentar probar los hechos que hacen al respaldo de mi pretensión. Bueno, ya dijimos que eran documentos, vamos a pasar un breve repasito por los ordenamientos vigentes. Yo no les voy a venir a hablar a ustedes de su código procesal de Buenos Aires vigente, de la 15057. Destaco que estas fueron las primeras normas en materia laboral que fueron incorporadas en códigos procesales laborales, y bueno, nos habla específicamente de correos electrónicos, cartas de documentos y cualquier otro tipo de comunicaciones, independientemente del soporte. Nos habla también en el artículo 47 de, como otros medios probatorios, medios de prueba no previstos en la ley, todos los medios digitales virtuales, o sea, tienen previsto ustedes específicamente en el artículo 47 la producción de estos medios. Nos habla en este mismo artículo de la forma de la posibilidad de producir
prueba anticipada al respecto cuando pueda haber algún tipo de pérdida de este material. Y nos habla también de esta importante presunción de que cuando se encontraran en poder del empleador elementos informáticos o tecnológicos y se solicite su exhibición, constituye una prueba en contrario su no exhibición. Importantísima disposición del artículo 48 y utilísima. Pensemos más inclusive en todo lo que tiene que ver con medios de control de ingresos y ingresos electrónicos, digamos, intimado el registro electrónico de ingresos y ingresos en el establecimiento, su no exhibición obviamente tiene que constituir esta presunción cuando probemos que obviamente esa era la forma en la cual se controlaba ingresos y ingresos, ¿no? Hablo de prueba de jornada, por supuesto. Y después llegamos, bueno, el Código de Procedimiento Laboral de Río Negro básicamente reproduce las disposiciones del Código de Procedimientos de Buenos Aires, y después llegamos a una regulación que está en el Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, sancionado en el 2021, civil y procesal, pero recomiendo su lectura porque creo que es de lo más avanzado que he visto al respecto y es una guía para ofrecer y producir prueba digital. Contiene inclusive algunas disposiciones respecto de la licitud, respecto de la circunscripción del objeto, cosa muy importante en materia de prueba digital. O sea, yo no tengo que ofrecer un chat de 2 años del cual me importa una sola palabra. Primero, porque es antieconómico, porque la prueba parcial se va a dificultar. Yo tengo que ofrecer las palabras que me interesan. Es más, yo hay cosas de ese chat que a lo mejor no quiero enterarme, no tengo derecho a enterarme y es ilícito que yo me entere. Entonces, lo mismo con el tema posteos. Siempre hay que circunscribir el objeto de la prueba digital suficientemente para que no sea anticonómica de su producción y no caigamos en ilicitud en su obtención o no caigamos en cuestiones que tengan que ser confidenciales. Ustedes saben que, por ejemplo, en materia de correspondencia entre partes, lo que tiene que ver con chat de WhatsApp institucionales, empresa, empleado, no habría problema porque estamos hablando ni más ni menos que de comunicación entre las partes. Eso no es confidencial. Pero en toda otra materia de comunicaciones con terceras y otros, sí, por supuesto que sí. Siempre hay que tener presente al momento de ofrecerlo y al momento de realizar este recorte, tratar de no incurrir en ningún tipo de ilicitud, porque eso, por supuesto, que hecho el planteo, la va a tornar inadmisible. El Código de Corrientes así lo establece, inclusive. Que si se advierte la ilicitud, esa evidencia, por supuesto que no es utilizable, es inválida. Bien, recomiendo la lectura de las disposiciones. A ver, estoy pasando rápido porque sé que tengo 15 minutos, pero recomiendo las disposiciones del Código Civil y Comercial de Corrientes y también recomiendo un trabajo del doctor Damián Bes, marplatense, de su provincia, realmente un especialista en el tema que tiene un excelente artículo en un dossier especial de Derecho del Trabajo. Otra norma interesantísima de la provincia de Corrientes dice que la negativa de los documentos electrónicos infundada importará la aplicación de sanciones previstas a las partes por inconducta procesal. O sea que negar una documentación digital que luego se comprueba su veracidad es inconducta procesal. Y esto es absolutamente correcto, porque, a ver, quienes hace unos años que litigamos, estamos muy acostumbrados a que litigar quizás es que la parte actora firme y la parte demandada niegue absolutamente todo y haga probar hasta que el sol sale de día y se oculta de noche. Bien, la idea no es esa, la idea del proceso judicial es que discutamos lo discutible y que discutamos de alguna forma de buena fe, que no sea todo negar todo para tener que probar absolutamente todo. Y esto tiene que ver también con la carga de la prueba, la carga dinámica de la prueba, en casos inclusive de prueba digital, y con reglas iniciales que no son tan caras a nosotros que hacemos derecho laboral. Finalmente, lo que tenemos que decir respecto de la prueba electrónica, ya dijimos, ¿ofrecemos los documentos? Sí, bueno, si no lo reconocen, ningún problema. Para el reconocimiento, fundamental la atribución, si es de la contraparte, o dónde está, o el poder de quién, o si está dentro del teléfono del actor, o si está en la nube, o si está en Google, en lo posible acompañando el archivo para que la contraparte pueda ejercer su derecho de defensa, reconocerlo o negarlo. Ya dijimos, importante atribución. Ahora bien, cuando la evidencia digital es de autenticidad negada, vamos a tener que
proceder a su acreditación o complementación de alguna forma. Y acá va a ser el gran abanico de complementación de prueba electrónica, que bueno, por una cuestión de economía procesal y costumbre, si se puede acreditar su veracidad por medios de prueba clásicos, los famosos testigos, reconocimiento, intervinientes en las fotos, en los videos, gente que conozca la situación, cuando hay un chat de empresa de 10 personas, los participantes, bueno, podemos hablar también de pruebas informativas en el correo electrónico, podemos hablar también de constatación judicial, si hablamos de sitio web, podemos hablar de lo mismo, de constatación o obtención en caso de posteos o de redes sociales. Bien, si podemos por los medios clásicos, perfecto, mejor y más económico. Y acá vuelvo un poquito y digo, hay un principio que se llama de redundancia probatoria, sobre todo en cuestiones probatorias dificultosas o novedosas. Y está buenísimo pensarlo. Hay que tratar de ofrecer más de una prueba, porque las pruebas fracasan. Nosotros tenemos un ISO, tratemos de probarlo con 3 o 4 medios de prueba. A ver si alguno nos sale. Y cuando alguno nos sale, ya está, nos quedamos tranquilos. Cuando tengamos acreditada la prueba electrónica por testigos que vengan a decirnos, sí, yo estaba en la foto, es el establecimiento, nos quedamos tranquilos, se terminó el problema. Pero si esos testigos no van o algo sale mal, tengamos por las dudas la prueba a la cual intento no llegar, que es la pericial informática, la famosa pericial informática. Cuando tenemos autenticidad legal, no podemos complementarlo de ninguna otra manera y no podemos acreditar la autenticidad, vamos a tener que ofrecer la prueba pericial informática. Y para ello es necesario que hayamos obtenido, ofrecido, resguardado esta prueba digital en debida forma. Para que cuando le preguntemos al perito si hay evidencias de alteración o de modificación o algún tipo de alteración, o preguntemos por el usuario, o preguntemos nos puedan responder técnicamente porque esa prueba fue ofrecida y fue custodiada y luego producida en debida forma y conforme a las reglas técnicas. Hace un par de años en mi jurisdicción había 2 peritos informáticos que podían hacer pericias. Este año hay 5, igual sigue siendo absolutamente insuficiente para una jurisdicción del tamaño de Rosario, ¿no? Lo último que le quería comentar es esto, que yo hice un mensaje la pasada, que es el famoso tema de Google Maps o de ubicación como prueba digital, como una de las posibilidades de prueba digital. Cuando yo empecé a ver este tema, busqué fallos y se utilizaba Google Maps, pero se utilizaba para acceder al mapa y ver si estaba bien hecho una notificación, o para ver cuál era la distancia y si había modificado el trayecto del itinerario. Para todo eso se utilizaba. Pero yo creo que mejor como herramienta es este tema de las ubicaciones. Porque vuelvo a decir, si en el celular está perdido, el registro de ubicaciones queda registrado. Entonces, ya no queda registrado en el servidor de Google desde hace un año. Porque Google no quiere más tener esa información, porque básicamente se la preguntan para causas penales, no para causas laborales. Pero básicamente Google no quiere que le sigan preguntando dónde está la gente. Entonces dijo, bueno, basta. Ahora lo tienen en su dispositivo. Es más, si se acuerdan, el año pasado les dijeron, elijan dónde quieren guardar su ubicación, algo así, digamos. Google te decía, bueno, elegí dónde querés tener tu historial, y es un solo dispositivo y lo tenés. Pero el historial está, y vas a poder seguir preguntando si eso es genuino, si eso estaba alterado, si eso tiene alguna evidencia digital de editación o no. Y fíjense qué interesante que es para un montón de cuestiones, para accidentes que tienen, para trabajo de personas de casas particulares, donde muchas veces no conseguimos testigos. Y bueno, ¿qué hace una persona que va todos los días 4 horas a un mismo domicilio, permanece y vuelve a su casa? Va 4 horas a un domicilio, permanece y vuelve a su casa. Y lo último, que siempre digo al principio, pero no quería dejárselos de decir, es que también hay un rico campo en materia de prueba digital en prueba que nosotros queramos crear absolutamente adrede. ¿Qué quiero decir esto? Que luego de la consulta nosotros queremos crear alguna prueba digital, una foto, un video, lo que fuere, podemos crearla precisamente con la voluntad de que sea prueba y con los recaudos para que eso sea después válido, reconocido, peritable, etc. Termino con una frase que siempre me gusta citar de Ordóñez, de esa obra que les dije de la ley, que me parece
que es muy completa y al menos como puntapié inicial es excelente, que dice: debemos ser sinceros con el contexto digital en que vivimos todos los días. Si no ofrecemos prueba electrónica, hay un extracto del caso que, en menor medida, no estamos llevando al conocimiento del magistrado y que puede ser determinante para resolver la pretensión a nuestro favor. Lo mismo ocurre cuando el magistrado, teniendo a su alcance prueba electrónica pertinente, no la valora o en su caso la aprecia incorrectamente, en tanto y en cuanto ello implica un desapego irrazonable de los hechos que motivaron el pleito. Muchas gracias por su atención. Quedo a disposición de cualquier pregunta. Gracias. Abogado laboralista, subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes, secretario del Foro del Instituto de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, docente universitario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Doctor, le cedo la palabra. Gracias por la presentación, Sofía. ¿Se escucha bien? Gracias al doctor Alejo Maite, presidente de este colegio. Bueno, por supuesto a Juliana, a Sebastián, a Diego, a todos quienes hacen posible este evento que tanto disfrutamos y donde siempre siento que todos aprendemos de todo. Ustedes no pueden imaginar lo que significa a una persona con la incapacidad de síntesis que yo padezco hablar nada más que 15 minutos. Pero igual les digo que después de escuchar los temas que como el desarrolla el colega, me quedo sin palabras, a veces, así que por ahí sale corto. Para intentar compensar alguna teorización durante el día que no nos lleva a ningún lado, voy a intentar ser práctico. Si hablamos de periodo de prueba, digo que hablamos de una norma que carece absolutamente de sinceridad. Hablamos del artículo 92 bis del régimen de contrato de trabajo, que no es originario de este cuerpo, sino del año 1995. Que está mal ubicado en un título referido a modalidades contractuales, y esto no es una modalidad, es el contrato de trabajo de tiempo indeterminado, es decir, que empieza por el periodo de prueba. Y digo que no es sincero porque se despide, el contrato no se despide en el periodo de prueba, queda despedido, ni siquiera se alega que no se superó o no se pasó esa prueba. Ahora, la norma dice que cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción. Más allá de que esto pareciera violar la norma del artículo 243, que nos impone que si hay despido se tiene que invocar claramente la causa, acá sin causa, pero sin causa sería el equivalente a, bueno, no superó la prueba, porque está en periodo de prueba. Esto genera inseguridad e inestabilidad en la persona trabajadora. Pero bueno, ahora tenemos las regulaciones, tenemos entre comillas la del DNU, para mí no es DNU, es una norma estatal, no alcanza ese estatus, no cumple con los recaudos de un DNU. Y me pregunto si hay que plantear o no la inconstitucionalidad de esta norma estatal. En principio, por el artículo 98 de la ley 27742 entendería que no, pues dice que deroga toda norma que se le contraponga. Pero como sugerencia de buena práctica o para curarnos en salud, como se suele decir, yo lo planteo por las dudas. Y por supuesto planteo la inconstitucionalidad de la ley 27742. ¿Qué modificamos? ¿Qué se modificó ahora? Bueno, por un lado se incluye al contrato de trabajo de temporada, antes no estaba incluido. Atención. Y podríamos decir, inocentemente, que bajó la ley 27742, bajó a 6 meses, porque eran 8 por el DNU. A mí me parece que es una trampa discutir el plazo. Es decir, no hay plazo, no puede haber plazo de periodo de prueba. Ahora después veremos por qué, cuando entramos en esa inconstitucionalidad, digo, ¿por qué no? Alguien dice, bueno, pero ahora 6, no, con 3 estaba bien, no está bien 3, 6, 1, 24 horas, no puede haber periodo de prueba. Ahora digo, ¿por qué? Pero como dije que íbamos a buscar un sesgo práctico, me quedé pensando en qué situaciones puede no haber periodo de prueba. Yo encontré algunas, puede haber más. Bueno, la ley dice si se contrata un mismo trabajador, bueno, no puede haber prueba nuevamente. ¿Qué pasa si planteamos la inconstitucionalidad y logramos que el tribunal nos dé la razón? ¿Qué pasa si hay renuncia contractual? Esto sería medio laboratorio, pero a lo mejor yo tengo un buen empleo, me dice, venía a trabajar conmigo, bueno, pero como condición renunciar al periodo de prueba, porque si no vos me despedís a los pocos días y no me pagas indemnización. Y finalmente, esta es la más habitual, creo, en el ámbito de nuestra profesión, que es la renuncia legal. El empleador que no registró, renuncia, dice el último inciso del artículo 92 bis. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Bien, renunció. En eso tendríamos que estar de acuerdo, creo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias?
Bueno, yo encuentro varias. Como mínimo, el preaviso deja de ser el aminorado de 15 días y pasa a ser el que sigue, el de un mes. ¿Por qué? Porque el artículo 231 del régimen de contrato de trabajo no fue modificado. Hay integración de despido. ¿Por qué hay integración? Y porque el periodo de prueba no la dice. Si no hay periodo de prueba, pues se tiene por renunciado. Hay indemnización del artículo 245 del régimen de contrato de trabajo. Tendrá derecho, entiendo, como mínimo a un sueldo. Y además, si seguimos, y esto ya puede ser más controversial, también 212 cuarto párrafo, que se excluye el periodo de prueba. Acá, en estas hipótesis que planteó, no hay periodo de prueba. Y si quieren seguir entrando en un terreno controversial, el artículo 15 de la ley 24013, que está íntimamente vinculado al despido, y los artículos 1 o 2 de la ley 25323, habrá que plantear en constitucionalidad, en aplicabilidad, una cantidad de cosas y ver si después logramos que algo tribunal se haga eco. Y si todo esto llegara a fracasar, la regulación plena. Algo habló un montón, habló Sergio hace la mañana, con fundamento, no nos alcanzaría toda la tarde, pero básicamente en el alto y honor la EDRE. No podemos dañar, si dañamos tenemos que reparar. En la discriminación, porque si formo parte de un colectivo que fue discriminado, por ejemplo, no registrado y otros sí, bueno. Y también en todo tenemos más o menos medio código civil y comercial que de ninguna manera daría tiempo la tarde para abordarlo. Ahora, veo que esto a veces se ha confundido con un viejo plenario de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo que es Zaguadi con SADEC. Zaguadi con SADEC es otra cosa. En Zaguadi con SADEC se discutió si el trabajador con menos de 3 meses de antigüedad tenía o no derecho a acceder a la indemnización por despido. Y se resolvió, mi concepto erróneamente, año 1979, que no. Y se resolvió que no porque se interpretó que esta fracción de los 3 meses que pueden implicar la posibilidad de cobrar un sueldo más o menos era un mínimo, cosa que no surge de la interpretación, creo yo, de la lectura, lo leí, no sé, Dios sabe cuántas veces, el artículo 245, pero aún pienso que si tuviéramos duda tendríamos que interpretarlo a la luz del artículo 9, con lo cual tendría que ser en favor de la persona trabajadora. Pero fundamentalmente porque este plenario fue dictado antes de al menos 2 cosas. Una es de la sanción del artículo 92 bis, no existía, y otra, antes nada menos que de la reforma constitucional de 1994, que entre otras cosas internalizó la norma internacional. Hay ya un montón de sentencias, particularmente que encontré en la Cámara Nacional de Relaciones de Trabajo, que ha declarado que este plenario perdió por estos motivos que digo toda virtualidad, por lo cual no se aplica. Ojo, había una coincidencia, que el plenario hablaba de 3 meses y el periodo de prueba en los últimos años se hablaba de 3 meses. Atención, lleva 6 regulaciones distintas desde 1995 el periodo de prueba y fue un mínimo de un mes a un máximo de 12 meses este marco. Ahora, yo empecé diciendo que, bueno, esto es inconstitucional, pero para que esta no sea una afirmación dogmática, ¿dónde vamos? A mí me parece que es ad initio inconstitucional. Desde el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, díganme ustedes, por favor, ¿dónde está la protección contra el despido arbitrario? Si a mí me pueden despedir diciendo, en periodo de prueba lo despido, punto. Ahí no hay protección contra el despido arbitrario. Y no me parece que esté habilitado el legislador común a decir, bueno, pero empezamos otra vez, lo que hablamos hoy durante la jornada, pero si es un tiempo breve, más o menos breve, 3, estaba bien, y pero ya son 6, nos entramos al 6, no es inconstitucional, no puede haber ningún tramo de la relación donde no haya protección. En todo caso, está bien que tenga derecho a hacer la prueba el empleador, pero la generalidad del riesgo empresario es el empleador el que asume el riesgo, más allá de que hoy en día, como han evolucionado los sistemas de selección de personal, que pueden ayudar un poco, ¿no? Pero, digo, sigo citando en el respaldo de esta postura, artículo 7, inciso D, protocolo de San Salvador, que refiere a la estabilidad de las personas trabajadoras de desempleo y o reinstalación o, por lo menos, indemnización. Al artículo 19 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, que dice lo mismo, estabilidad o indemnización. Ya mencioné el alto no ladre, no lo repito, el 28 de nuestra Constitución, la ley no puede alterar las garantías que están anunciadas, y otra vez, ¿dónde está la protección contra el despido arbitrario? Y una larga lista, el artículo 75, inciso 19, refiere a que el Congreso debe sancionar normas referidas al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, no a cualquier progreso, no al progreso de los más poderosos, justicia social, aquella referida a alcanzar la igualdad de oportunidades, no al empobrecimiento de los más pobres. Si quieren, también mencionamos el inciso 23 de este 75, pleno goce y ejercicio de los derechos vinculados a la Constitución y a los tratados internacionales. Además, nos queda en este arsenal el principio de progresividad. Claramente hablamos de una norma
norma que es regresiva, en la medida aunque sea que computemos que ahora el periodo es el doble que el de antes. Tenemos el PIDES, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e inclusive la jurisprudencia de la Corte en Aquino, año 2004, y más cercano al tiempo, Renatre con el Estado Nacional, donde ya hablamos del 24 de noviembre del año 2015, se hizo referencia a esto. Pero como me prometí intentar cumplir con el tiempo, quiero considerar un detalle importante que tiene que ver con una situación que se nos puede plantear en la práctica, que es cómo juega la cuestión del embarazo y el periodo de prueba. ¿Qué pasa si a nosotros nos consulta una trabajadora que está embarazada y está en periodo de prueba? ¿Qué es lo que prima? Obviamente no voy a sorprender si les digo en mi condición de abogado laboralista que de toda la normativa superior que protege todo lo que se imagina, que ahora mínimamente lo vemos, donde, por ejemplo, los fallos que tengo son con iniciales para preservar evidentemente el nombre de la mujer trabajadora, pero hablo del año 2009, por ejemplo, un voto de la doctora Beatriz Inés Fontana, SDA con coto, 14 de mayo de 2009, una trabajadora que trabajaba en un supermercado, se la despide por estar en periodo de prueba y la sentencia se hace eco de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre la Eliminación de toda forma de protección a la mujer, que reparan o que hacen hincapié en la protección de la mujer embarazada, del lactante, de todo niño, y la protección y cuidado de ayudas especiales que pueden necesitar, la protección integral de la familia, que inclusive la tenemos también en nuestro artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La Convención sobre la Eliminación de la Discriminación, el artículo 11.2, impedir la discriminación por matrimonio, por maternidad y la protección especial durante el embarazo, es decir, ¿qué más podemos tener? Y entonces acá se plantea esto de que puede primar, si una norma de orden local, como puede ser local nacional, digo, ¿no? O toda esta norma, toda esta parafernalia constitucional ya mucho más cerca del tiempo, ahora hace poco circuló, tal vez ustedes lo vieron, otra vez con iniciales MEP, con Banco de la Ciudad de Buenos Aires, una trabajadora que hacía tareas de limpieza en la ciudad, tercerizada, la sentencia sale mal en temas de la tercerización, pero la Sala 8, 23 de marzo del 2025, establece que sí, que le corresponde la protección especial, es decir, de su condición de mujer embarazada, y desplaza lo que tiene que ver con el periodo de prueba. Un último detalle que tiene que ver con el despido discriminatorio. Ustedes saben que ahora también acaba de ser modificado, hay una tarifa, una cosa que no se puede creer. Pareciera ser que a las personas trabajadoras no le hacemos aplicación de la normativa general, de la ley de antidiscriminación 23.592, que sí alcanza a toda la ciudadanía. Esas cosas que pasan, yo creo, no sé, tal vez no sea porque estudio Derecho del Trabajo, pero que son surrealistas, porque digo, ¿cómo puede ser si nosotros tenemos una norma que protege a toda la ciudadanía de la discriminación, a las personas trabajadoras, que como se dijo hoy, tienen un doble estándar de protección, no solamente como ciudadanas, sino como personas trabajadoras, esta protección especial? No les aplicamos la ley de antidiscriminación y ponemos una tarifa. Y digo, para que se entienda cómo estos parches y estas cosas improvisadas después terminan claramente apareciendo como absurdas. ¿Qué pasa si en mi condición de trabajador a prueba me discriminan? Según la nueva norma, artículo 245 bis, tendría derecho a una indemnización tarifada. ¿Cuál es? El 50% de recargo sobre el 245 o el 100% si es grave. No sé cuándo será grave, para mí es grave siempre la discriminación. Pero resulta ser que yo no tengo tarifa. Estoy en periodo de prueba, no tengo 245, o sea que no hay ni siquiera referencia. ¿Qué me van a pagar? ¿El medio sueldo del 245 que en realidad no tengo derecho a cobrar? O sea, el absurdo sería, en periodo de prueba no solamente usted puede ser despedido y no cobra indemnización por despido, sino que además puede ser discriminado y tampoco cobra, obviamente, indemnización por despido. Cierro diciendo, alguien lo dijo y ya va transcurriendo muchas horas del evento y no me acuerdo, creo que fue Diego, que la ley 27.742 ya podríamos estar en condiciones de empezar a decir que es un fracaso. ¿Por qué? Porque faltan 12 días para que se cumpla un año de su publicación en el boletín oficial. Una de las cosas que no dijeron es que se sancionaba con la idea de atacar el desempleo, bajar los índices que están subiendo. Están subiendo, claramente, estos son objetivos, según encuestas oficiales, ¿no? Y ahora entonces nos dicen que ahora viene, días
pasados, escuché un funcionario que dice, bueno, que ahora viene la verdadera reforma laboral, o sea que todo esto que pasó, toda esta aberración del DNU y de la ley bases, o mal llamada bases, resulta ser que no tiene, no se computa, no se considera, digo, como antecedente. ¿Qué es lo que viene? Bueno, no lo sé, no lo sabemos. Imaginamos más o menos que por lo menos todo lo que queda en el tintero entre el DNU y la ley, como mínimo, va a formar parte, y después, no sé hasta dónde podemos llegar. Así que nada más, por supuesto, quedo a disposición para cualquier pregunta, inquietud, y particularmente, para quienes no estén de acuerdo, así nos enriquecemos. Muchas gracias. En 1985, ejerció la profesión hasta el ingreso como magistrado del Tribunal de Trabajo número 2, San Nicolás. Adelante, doctor. Bueno, yo también comienzo con el agradecimiento al Colegio de Abogados por participar de esta mesa. Bueno, el tema que me toca a mí es un tema netamente bonaerense, que disculpen los colegas, pero bueno, estamos orgullosos de ser bonaerenses. El fallo Barrios. Hace un año, si no me equivoco, en una jornada que se realizó aquí mismo, organizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Fuero de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, abordamos ese tema, bajo el título La protección frente al envilecimiento de los créditos laborales. Días antes apareció el fallo Barrio, que fue una conmoción que nos atrapó a todos, porque se abría una puerta, se superaba una valla, hasta ese momento infranqueable, porque la doctrina vigente era hasta aquel momento de la Suprema Corte de la provincia, hoy todavía de la Corte Suprema de la Nación, que convalidaba, a pesar del proceso inflacionario creciente, la constitucionalidad de la Ley 23928 modificada por la 25561. Bueno, pasó un año. Hemos hecho experiencia a partir del fallo Barrios y a partir del envejecimiento de los créditos laborales por el proceso inflacionario que hoy disminuyó, que sigue presente, aunque disminuido, pero con todos los años acumulados el efecto sigue siendo gigantesco. A mí me invitaron para hablar de novedades procesales. Yo novedades procesales no tengo. Sí tengo experiencia para compartir, digamos, porque en esto hemos venido aprendiendo todos los operadores del derecho, los y las profesionales en los planteos, los que integramos la magistratura en las decisiones que adoptamos, que no siempre son difíciles y nunca son mecánicas. Entonces permítame hacer un repaso de temas. En todo caso les dejo interrogantes para ver si podemos sacar alguna conclusión de este año de experiencia. Primer pregunta. ¿El fallo Barrios equivalió a la derogación de la ley 23928? Respuesta obvia, no. La ley 23928 sigue vigente tal como estaba antes del fallo Barrios. Segunda pregunta. ¿La declaración de inconstitucionalidad de esa ley y de otra por cualquier motivo sigue siendo una decisión de naturaleza excepcional, tal como aprendimos en la facultad y como tal siempre vienen diciendo, y con buen criterio va en esto mi opinión, los tribunales superiores? Sigue siendo excepcional, no cambió nada. La Corte en Barrios no dijo que no era excepcional, es más, dijo que era excepcional, tan así que postuló que antes de declararse inconstitucional hay que buscar alguna otra norma que permita lograr la protección del crédito que sufría la desvalorización. Bien, el modo de enfrentar estos temas frente a la ley 23928, sea por lo que dice la ley, sea por el fallo Barrios, pareció simple. Pero en el medio fueron sucediendo cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una norma especial que dispone algún modo de actualización? Ejemplo típico, el nuevo artículo 12 de la ley 24557, digo nuevo artículo por la reforma que le introdujo la 27348. Ahí hay un modo de actualización directo hasta la fecha de primera manifestación invalidante y un modo de actualización indirecto
sea por la tasa activa que disponía el texto original, sea por la tasa de variación del RIPTE que dispuso el decreto 669. Pues bien, si yo tengo que cuestionar, si yo tengo que argumentar en favor de la actualización del crédito de mi cliente, ¿debo ceñirme solamente a la ley 23928? Permítame decir error. No. Hay una norma especial, en todo caso, con los argumentos apropiados y específicos para ese trabajador o esa trabajadora, tengo que cuestionar la aplicación de la norma especial para desplazar la aplicación. Porque las normas no se eligen, digamos. Si la norma está vigente y es aplicable el caso, se aplica. No se aplica si hay una declaración de inconstitucionalidad o algún motivo de suficiente peso que impida la aplicación. Entonces, yo digo esto porque lo veo. Estamos compartiendo experiencias, yo no vengo a dar una clase, lo veo porque en la experiencia mía lo veo y a veces esos problemas complican la decisión. Entonces, hay que, como sigue siendo una decisión de naturaleza excepcional, la declaración de inconstitucionalidad de una norma sancionada por los representantes del pueblo, tal como lo dice la Corte, es lo que pasa. Hay que argumentar bien y ser fino en la argumentación y hay que tener precisión quirúrgica. Era así antes de Barrios, sigue siendo así después de Barrios. Sigue siendo así. Tengamos esos cuidados para que la decisión pueda ser la decisión que yo trato de conseguir, digamos. No hay que olvidarse, las decisiones de los magistrados son decisiones provocadas por partes. No son decisiones que el tribunal o el juez adopta libremente con su solo criterio. Si es así, es probable que sea una decisión arbitraria. Y tampoco hay que confiarse en la declaración de oficio de inconstitucionalidad de la norma. No porque no exista la facultad, ya está clausurada la discusión, tal facultad existe. Pero ¿qué pasa? Lo ha dicho, y lo ha dicho bien tanto la Corte de Nación como la Corte de Provincia, que esa facultad que hay que ejercer cuando corresponde, tiene que ejercerse dentro de los cánones del debido proceso, entre los cuales se encuentra el principio de congruencia. Entonces, por ejemplo, aquella vez yo había citado dos fallos que en aquel momento eran de marzo de 2024, de la Suprema Corte de Provincia, Papada, L128-318, Viscosi, L128-268, en la cual justamente se acogieron recursos extraordinarios porque una decisión de un tribunal de grado que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 245 porque consideraba que catalogó a ese crédito indemnizatorio como una deuda de valor y la Suprema Corte le dio la razón. Si la parte invocó el artículo, el tribunal tiene que tener cuidado cuando decide de no irse de lo que postularon las mismas partes. Entonces, hay que hacer los planteos, Sí, en todo caso, puedo comentar que cuando hablábamos del criterio de oportunidad, que es un argumento también invocado para oponerse, que la Corte de Provincia tenía un criterio amplio, la Corte de Provincia viene diciendo que en la primera oportunidad propicia sin medir lo de la primera oportunidad con un criterio estricto, digamos, se puede plantear en tanto y en cuanto la otra parte tenga el derecho de defensa, pueda ejercer plenamente el derecho de defensa. Eso sigue siendo así. Hace poco salió un fallo, la semana pasada, a principios de abril, Di Jerónimo, que vuelve sobre esta misma catalogación, que vuelve sobre este mismo criterio, que si uno se sienta a leerlo detenidamente lo puede poner en duda, pero sin embargo la Corte pone el hito definitorio de esta oportunidad en el tema de que la otra parte tenga la posibilidad concreta y cierta de defenderse. Entonces, recapitulando, bienvenido que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires haya dictado ese fallo
hoy en día célebre. Es más, tendríamos que invitar a un asado a 2 barrios para conocerlo. Bienvenido sea, pero tengamos cuidado en las postulaciones para que la cuestión se pueda resolver bien y que el fallo que emerja del juzgado o del tribunal no sea pasible de algún recurso que pueda ser admitido en las instancias superiores. Otra pregunta, ¿alcanza con simplemente pedir la aplicación de la doctrina Barrios? Permítame que les diga, hay que argumentar un poquito más. Es cierto que el fenómeno inflacionario es un hecho notorio, no requiere mayor prueba, pero tanto mayor sea la argumentación para el caso concreto, explicitar cuál es el impacto de ese proceso en el crédito del trabajador, de la trabajadora, mayor será la posibilidad que la decisión del tribunal sea una buena decisión, una justa decisión y que no sea modificada en la instancia superior. No hay que ahorrar en argumentos y no hay que ahorrar en precisiones. Todo eso sirve para que la decisión sea una buena decisión. Obviamente el tribunal se podrá equivocar o podrá adoptar una buena decisión, todo se debate con los recursos, pero no hay que ahorrar ni argumentos ni precisiones limitándose solo a decir aplicar la doctrina del caso Barrios. En eso seamos profusos, tanto nosotros para argumentar por qué sí o por qué no, y los y las profesionales para peticionar lo que entiendan conveniente peticionar. Me vuelvo al comienzo, la declaración de inconstitucionalidad sigue siendo una decisión de naturaleza excepcional. Otro interrogante, yo les quiero a ustedes, yo les hablo de mi respuesta, simplemente tómenlo como una introducción. El año pasado, cuando nos juntamos acá, también se mencionó el nuevo artículo 276 de la Ley de Contratos de Trabajo. El problema de esa norma, la modificación que introdujo el decreto del DNU del año 70 del 2023, el problema es que eso se introdujo con una norma maldita, porque es toda una deformación en el modo de sancionar una norma. Ahora, en nuestro tribunal entraron planteos muy pocos. Yo les confieso que a mí me convencieron. Entonces, cuando no es posible decretar la inconstitucionalidad, en mi humilde opinión, ahí está esa norma que se puede aplicar. Es una norma general que involucra todos los créditos laborales. Si hablamos de la ley de riesgo de trabajo, es un crédito laboral, por supuesto lo mismo pasa con las indemnizaciones por despido y las diferencias salariales. Ustedes me dirán, pero si lo declaran inconstitucional, bueno, sí, es cierto. Pero lo peor es que la sentencia le adjudica a un crédito un valor irrelevante en términos de reparación. Pero tómenlo como una incitación al debate, nada más. Hasta acá con el caso Barrios, seamos precisos, seamos concretos, no ahorremos argumentación. Ojalá algún día, llegue el día en que no haga falta hacer este tipo de planteos. Y ojalá que ese día cuando llegue sea con mucha gente trabajando, o con toda la gente trabajando. Esto no sé si va por el costado del derecho, no va por el costado del derecho, se vincula con el derecho. Pero ojalá llegue el día en que de esto no haya que hablar más. Hoy por hoy tenemos que seguir hablando, de ahí esta conversación. Bueno, preguntas.